Gracias compañeros, y ahora en InfoAscenso vamos a ir a una nota que nace un poco así, buscando información en estos días del formato, la definición de los torneos de ascenso, con tantas idas y vueltas que hubo en estos meses. Escucho por ahí a alguien que dice: yo creo que ni en la época amateur debe haber sido así. Y ahí nos picó un poco el bichito de la curiosidad, y por eso fuimos a buscar a uno de los historiadores más importantes que tiene el fútbol argentino. Está con nosotros Pablo Kerseman. Pablo, buenas noches. Contanos cómo nace el ascenso en la era amateur, cómo se dan los primeros torneos de ascenso en los principios del fútbol argentino. Buenas noches, Martín. Bueno, gracias por invitarme y es un gusto participar este ratito con vos y con los oyentes del programa. Voy a tratar de ser breve y bueno, contar cómo surge las categorías de ascenso en el fútbol argentino. Primero tenemos que ubicarnos en el año de 1899, año que la primera división solo contaba con 4 equipos, que eran los grandes de ese entonces: Belgrano, Lomas, Lobos y Lanús Athletic. Estos equipos de la colectividad británica concentraban a los mejores jugadores del país. ¿Qué pasaba con esta concentración de talentos, no? Es que cualquier equipo que fuera invitado o quisiese sumarse a la categoría principal no dejaba de ser un simple partener para estos monstruos. Eran goleados indefectiblemente. Esto le había pasado a Banfield en años anteriores y nadie quería repetir el mismo episodio ni pasar de ridículo. ¿Qué decide la AFA en ese entonces? Bueno, crear una segunda categoría para atraer a la mayor cantidad de clubes posible y con esto evitar una inminente desaparición de la asociación. Hay que pensar un poquito que solo 4 equipos no podían sostener una estructura y ni siquiera darle carácter de serio a una competencia. Entre los equipos que se suman a esta categoría están Banfield, las segundas divisiones de los equipos de primera, también un equipo llamado Maldonado y entidades escolares como el English High School, los colegios de St. Andrews y el Belker Memorial School. Sin duda fue una iniciativa acertada de la asociación. Incluso resultó ser más atractivo que el torneo de primera división. Y el primer campeón de esta categoría fue Banfield. Al año siguiente se crea la categoría escolar, que bueno, como su nombre lo dice, abarcaban a las instituciones educativas, que como ya tenían dentro de las materias de estudio del deporte, eran verdaderos semilleros de futbolistas. Después van surgiendo las otras categorías, se crean la tercera liga, la cuarta liga, quinta liga, bueno, todas con una autonomía como para poder desarrollar sus propios torneos, fixtures, sus pases de jugadores, inscribir la cantidad de equipos que creían convenientes. Es más, hasta algún equipo podía inscribir más de 2 o 3 equipos en la misma categoría. Vemos en algunas tablas de posiciones o resultados nombres como Racing Club A, Racing Club B. Bueno, todo esto estaba permitido dentro de la legislación de esas ligas. Más tarde, en 1912, se crea la categoría extra, que después llamada intermedia, que fue mechada entre la primera y la segunda liga. Y con el correr del tiempo van cambiando algunas cosas. Y bueno, como es habitual en la normalidad del fútbol argentino, nada es tan previsible como esperamos. Pablo, ¿y quiénes fueron los primeros equipos en ascender a primera? Recién en 1907 la Asociación del Fútbol Argentino crea y reglamenta el juego de ascensos directos a primera. El primer campeón fue el Club Nacional, que tenía su cancha en Floresta. Un muy buen equipo con jugadores que después hicieron historia en otros clubes, y bueno, que tuvo la particularidad este club en los 2 primeros partidos que jugó en primera de ser
desafiliado por unas irregularidades en su campo de juego. Después, en 1908, asciende River con la base del equipo de Nacional de Floresta, que al haber sido desafiliado el año anterior, muchos de sus integrantes pasaron a jugar en sus filas. Y después, en 1909, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires es el campeón. A ver, 1910 asciende Racing, 1911 Estudiantes de La Plata. Después la liga se fractura y se crea la federación. Que eso fue en 1912. En ese año en la asociación asciende Ferro y en la federación el campeón es Tigre. Pablo, ¿y ya había clásicos en esos tiempos? ¿Cuáles fueron las primeras rivalidades de la era amateur en el ascenso? Bueno, como sabemos, es muy difícil sostener un clásico quizá con asiduidad en las categorías de ascenso, ¿no? Por la dinámica que de movimientos de clubes en estas categorías hace que no se enfrenten todos los años. A mí me gusta nombrar a uno que es al que le tengo más afecto por haber pasado mi infancia en la zona. Bueno, se trata del clásico entre Adrogué Fútbol Club y Nacional de Adrogué, en la década del 20. De camiseta celeste los de Adrogué y blanquinegro los de Nacional. Y actualmente los colores de esos equipos quedaron inmortalizados en la camiseta del actual Club Bron de Adrogué. Otro clásico que también me gusta resaltar, que también es de la zona sur, fue entre el Porvenir y Progresistas de Herli, que tuvieron enfrentamientos un poco más seguidos. Sin duda hubo otros clásicos, quizá estamos acostumbrados a verlos hoy en las categorías de ascenso, pero en su momento estaban en primera división, que Sportivo Barracas con Barracas Central, Defensores de Belgrano con Excursionistas, pero bueno, tenían en ese entonces participaciones en las categorías de privilegio. Obviamente se me escapan un montón de clásicos, pero bueno, al que le tengo más afecto es al clásico de Adrogué. Pablo, y no sé si habrá registro de la cantidad de espectadores que iban en esa época, y si los hay, ¿cuáles eran los equipos más convocantes de esos años? Mira, en un principio, cuando todavía los británicos regían la Asociación del Fútbol Argentino, hablamos de la primera década del siglo XX, Racing, Independiente, River, Boca, Platense, Estudiantil Porteño, se encontraban en las categorías menores de la asociación y eran los grandes de ese entonces, porque ellos representaban a la masa barrial de obreros y trabajadores, y a veces en los partidos de la segunda o tercera liga había más asistencia de público que en los de primera. Imagínate que esa afluencia de aficionados terminaría en un as de espadas por el control de la AFA que recién se lograría a principios de la década del 10. Después, a mediados de la década del 20, más precisamente cuando se fusionan la asociación argentina con la Amateurs en 1927, los equipos menos convocantes de la primera asociacionista fueron borrados de un plumazo y pasan a integrar la primera B, que entre ellos estaban Nueva Chicago, All Boys, Colegiales, El Porvenir, Dock Sud, Temperley, también equipos con mucha identidad barrial, y vos te fijás los nombres y son una primera B auténtica, y sin duda que eran los equipos más convocantes de esa época. Y pasó algo similar en 1934, cuando los profesionales absorben a lo que quedaba de los amateuristas. A los que te comenté antes podés sumarle Almagro, Sportivo Barracas, Barracas Central, Estudiantes, Defensores de Belgrano, Excursionistas. Bueno, sin duda el formato de ascenso se dio en esos primeros años, y por largos años las instituciones se estancaron en ese espacio que la AFA les había concedido. Pablo, y en estas épocas de pretemporada uno escucha amistosos acá, amistosos allá. En la era amateur, ¿cómo se organizaba un amistoso sin tantas comunicaciones como lo hay hoy? Muy buena pregunta, Martín. Aparte, esto te pinta de por sí lo que era el espíritu amateur y el entusiasmo que le ponían a esta clase de partidos. Era muy curioso ver en el diario, sobre todo en la Argentina, aviso a modo de clasificados, encontrando que tal club desafiaba a tal otro, que uno tenía disponible fecha y que buscaba rival,
y ponían horarios y qué categorías convocaban para jugar ese partido, sea primera, segunda o cuarta. Aparte especificaban horarios de salida de tren o que nos encontrábamos en tal puente o en tal intersección de calles. Eso era muy habitual en el diario La Argentina. Y después también estaba cuando se jugaban esos partidos. También en los diarios le daban espacio a las protestas. Por ejemplo, un club vencedor notificaba al periódico que el resultado del partido salió de una manera y al día siguiente el club derrotado salió diciendo que eso no era cierto o que perdieron porque el otro tenía jugadores afiliados a la liga oficial o que ellos jugaron con uno menos. Bueno, todo muy pintoresco y por demás curioso y muy lindo de esa época. Pablo, ¿y por qué lugar hoy pasaríamos y nos sorprenderíamos porque ahí hubo un club o una cancha? Y Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX fue un lugar con muchos espacios para la práctica deportiva. Por ejemplo, si pasamos por el Parque Centenario, nos vamos a encontrar que fue escenario de muchísimas canchas, como la de Liberal Argentino, Almagro, Alvear, Estudiantil Porteño. En algún recorrido por los bosques de Palermo seguramente habremos transitado sobre las canchas de Estudiantes y de Porteño. También en Recoleta, donde está hoy la Plaza República Oriental del Uruguay, estaba la cancha de River entre 1923 y 1937. El barrio de Barracas fue también un lugar donde se asentaron varios campos de fútbol. En los alrededores donde se encuentra la iglesia del Sagrado Corazón, en la calle Vélez Sarsfield, tuvieron sus predios Sportivo Barracas, Barracas Junior, Del Plata, Columbian, Sportman, Riachuelo. Hubo infinidad de canchas que hoy quedaron cubiertas por el progreso. Pablo, y si tuvieras que elegir entre los grandes del ascenso en la era amateur, ¿a quién elegirías? Yo te voy a nombrar a grandes equipos del ascenso, los que para mí tuvieron un valor destacado en ese periodo. El primero, como lo dije en una respuesta anterior, fue Nacional de Floresta, el equipo de 1907, el primero en lograr un ascenso a la primera división. Este club estaba formado por empleados de la casa Gatti Chávez y ese nombre fue el que usó el equipo hasta 1906, cuando la asociación, por una reglamentación, obligó a cambiarles el nombre. De ahí se denominaron Club Nacional, con esos grandes jugadores que después fueron pieza fundamental para el cuadro de River de 1908 lograra el ascenso a la primera división. Otro equipo destacado fue Ferrocarril Oeste de 1908, con muchos jugadores uruguayos provenientes de Peñarol, empleados del ferrocarril. Entre ellos se encontraban los hermanos Camacho, históricos en el fútbol uruguayo. También en el Ferro había un escocés que la rompía, que se llamaba John Harley, que fue un maestro del fútbol y que dio cátedra en Uruguay. No salió campeón ese equipo, perdió la final de ascenso contra River en ese 1908, pero integraban grandes jugadores. También voy a destacar a Sportivo Balcarce, un equipo que salió campeón de intermedia en 1925 y que jugó en primera en el 26, llegando a disputar una final de Copa Nacional, la Copa Estímulo contra Boca Juniors. Obviamente perdió la final, pero 5 años después tuvo la revancha, conquistando la Copa Competencia de 1931 en una final contra el Magro. Pero lo trascendente de este equipo es que gana ese año la Copa Competencia jugando en la primera B, cosa que no es muy habitual que un equipo de ascenso gane una copa de carácter nacional. También hubo varios equipos de ascenso que llegaron a primera y que es muy difícil de acordarme de todos, pero por último quiero destacar a San Telmo, que paseó por muchas divisiones e incluso llegó a jugar 2 finales por el ascenso, una ante Talleres y otra ante Honor y Patria en 1926, perdiendo ambas la posibilidad de ascenso. Bueno, Pablo, la verdad que ha sido un placer aprender cada día un poquito más y te felicitamos porque sabemos la pasión que le pones a la investigación de los orígenes de nuestro fútbol, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. Un abrazo grande, Pablo. Bueno, gracias Martín, a vos por este espacio y por la posibilidad de contar los orígenes de nuestro fútbol. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima.